Damos la bienvenida a todos ustedes en esta segunda sesión de nuestro curso para voluntarios de la salud. Recuerden que estamos viendo el tema de cómo acompañar el fin de la vida. La primera parte dedicada a los cuidados paliativos y el hecho de morir, y la segunda parte más dedicada al acompañamiento del duelo. José Bernardita, si quiere presentar a quien nos va a acompañar en esta sesión, por favor. Bien, gracias Padre Basi. En la sesión de hoy le estaba contando que vamos a profundizar lo visto la semana pasada, que es la relación entre religión y espiritualidad, que no siempre la tenemos muy clara, y también entender la diferencia que existe entre dolor y sufrimiento. En este punto, recordarles que los cuidados paliativos integrales que promueve la Organización Mundial de la Salud abordan tanto el sufrimiento físico de una persona en fin de vida, como también el sufrimiento psicosocial y espiritual, ¿ya? Y como dato, contarles que según el catastro de la Comisión de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, en Chile solo tenemos 11 capellanes a tiempo completo para 184 hospitales públicos. Por tanto, ánimo, que esta labor la tenemos que realizar los voluntarios de la salud prácticamente, ¿no? La sesión de hoy la va a realizar Alicia Boazar. Ella es magíster en educación y psicóloga clínica que trabaja desde el enfoque analítico existencial. También decir que es una gran colaboradora y muy activada de Fundación Rafa, y este año está a cargo de los encuentros con voluntarias que realizamos 2 veces al mes. Así que Alicia, te dejamos la palabra. Bienvenido. Ya voy a partir ahora la presentación. Y nada, espero no ser muy técnica, o sea, no técnica, que quiero utilizar el vocabulario adecuado, pero teniendo muy presente, teniendo muy presente lo que nos convoca, ¿ya? Y entonces, el tema es que estamos al cuidado, ¿no es cierto? Nosotros queremos acompañar a una persona que está en una situación existencial de crisis, ¿ya? Cuando una persona en realidad está en una enfermedad, y básicamente cuidados paliativos, hay una interrupción del proyecto de vida que traía esta persona, lo tuviera más finiquitado o no, fuera en su día a día o no, pero hay algo que se interrumpe, ¿ya? Entonces, esa es la situación en que vamos a empezar a ver este tema que tiene que ver con lo que comentó un poquito la Bernardita, ¿ya? Entonces, partimos un poco con el tema del hombre, las dimensiones, hablando de lo espiritual, del dolor, el giro existencial, y vamos a hablar también de los valores. Después va a haber un taller grupal, y después vamos a ver brevemente un tema de qué es la ayuda, ¿ya? Y después va a quedar un trabajo para la casa, como lo hemos hecho en otros talleres. Esperamos ahora que nos va a resultar tener estos talleres con grupos de personas para que ustedes puedan interactuar y conversen, ¿ya? Es muy bueno que vayamos creando una comunidad y nos vayamos conociendo. Ya muchos se conocen, como vimos, pero siempre es rico poder compartir esta vocación que tenemos y también la mirada que nos va a enriquecer la una de otra, ¿ya? Entonces vamos a partir por una que la usé una vez pasada, sé que ustedes la vieron, pero básicamente el ver que la vida es un instante entre dos eternidades, como decía Santa Teresita de Jesús, ¿ya? La verdad es que es un momento en el cual nosotros tenemos la oportunidad de ser, ¿ya? Que estamos involucrados en lo que es tiempo y espacio para hacer las cosas. En esta dimensión del vivir es que existe el tiempo que nosotros administramos y el espacio y los lugares que nosotros habitamos o queremos habitar. Parece como que no es importante, pero la verdad es que este es el momento, ¿ya? Es mientras uno vive. ¿Y qué otra cosa pasa mientras uno vive? ¿Ya? Y que ya está tan evidente desde todos los ámbitos de la psicología, psiquiatría, en fin, es que el ser humano es ineludiblemente relacional. Aunque no quisiera, el hombre se tiene que relacionar consigo mismo, se tiene que relacionar con otros, se relaciona con la naturaleza
no es que desee o no desee, ya por ser hombre se relaciona el yo y lo otro. Y lo otro, ¿no es cierto?, puede ser Dios, como sale la naturaleza, pero básicamente entonces existe esta persona que soy yo, que decide, y que para decidir tiene que consultar su mundo interior y relacionarse con el mundo exterior. Y de ahí quiere la opción de elegir, ¿ya? Y ahí están nuestras elecciones también, en qué vemos del mundo exterior y qué vemos del mundo interior para ir viviendo. Entonces, lo que decía, el tiempo para hacer las cosas es ahora. Y básicamente, el tiempo que tenemos es el hoy y un futuro potencial, ¿ya? Y el pasado pasó. Por mucho que nos pasa a nosotros o le pasa a los pacientes que vamos a ver, que a veces quedamos bastante fijados en el pasado, pero tenemos que comprender que yo puedo tener un registro del pasado, ¿ya? Pero mi opción de vivir y elegir es ahora, ¿ya? Después entonces, justo la Patti estuvo hablando un poco de la espiritualidad y yo encontré tan interesante como ella introdujo el tema que quería compartir con ustedes, que yo encuentro que este libro es un privilegio, en el cual nos explica quién es el hombre, ¿ya? Entonces dice, el hombre es un ser vivo, es una persona única, irrepetible, irreductible, que está conformada de 3 dimensiones, ¿ya? De acuerdo a su función y su esencia. La primera es la dimensión física, ¿ya? Que todos lo entendemos, que tiene que ver con la materialidad orgánica y química, ¿ya? Básicamente, aquí es donde, bueno, después vamos a ir viendo, donde se posiciona mucho el dolor, ¿ya? Ahora, quiero aprovechar de hacer distinciones que no son tan obvias, ¿ya? Pero la dimensión psíquica, ¿ya? Es el resultado aquí de la actividad biológica y de la interacción del organismo con el medio, a través de la relación y la percepción. ¿Qué quiere decir acá? Que es como importante, que desde aquí, desde esta dimensión psíquica, es donde nace la fuerza, la energía, ¿ya? Y eso, la dimensión psíquica, es muy interesante porque se comparte con animales, se fija, la dimensión física la tienen los minerales, las plantas, los animales y el ser humano. Aquí, ya en esta función, ya estamos hablando de un ser vivo, ¿ya? Y, qué sé yo, las plantas ya no tienen una dimensión psíquica menor, ¿ya? Pero hacia los animales vamos creciendo. Pero todo ser vivo, dice, tiene psiquismo o alma. A veces nosotros intercambiamos alma por espiritualidad, ¿ya? Pero es relevante esta distinción que se utiliza desde muchos como filósofos y personas que se especializan en esto. Y por lo tanto, esta es la dimensión de la psicoemocionalidad, ¿ya? Esta es la dimensión donde están los estados de ánimo. Esta es la dimensión donde yo siento la rabia, donde yo siento el enojo y yo siento la pena, ¿ya? Los animales también sienten pena, ¿no es cierto? Nosotros podemos compartir eso. Y en la dimensión psíquica de más alto nivel, ¿ya? Es la de la inteligencia asociativa, en la cual, ¿no es cierto?, aquí uno puede lograr ciertos niveles de adiestramiento y de aprendizaje. Y la naturaleza, aunque nosotros estamos condicionados por impulsos, ¿ya? En la dimensión psíquica ya podemos elegir entre lo útil y lo agradable. Y la personalidad es el aspecto más alto de la dimensión psíquica, ¿ya? Porque la personalidad tiene el carácter y el temperamento, y básicamente ellos tienen que ver más bien, están como un poco, es una manera más bien terrenal, por decirlo, de nuestra vida, ¿ya? Ahora la dimensión espiritual, les invito a estas definiciones que yo las encuentro verdaderamente, dice, el nuevo principio que hace del hombre un hombre es ajeno a todo lo que podemos llamar vida.
es un principio que se opone a toda vida en general, y es el espíritu. El espíritu ayuda al hombre a objetivar el mundo y no puede ser parte de este mismo mundo. Bueno, a mí me parece muy intuitiva y muy concordante además un poco con nuestra perspectiva religiosa, podríamos decir, y de otros, pero básicamente aquí empezamos a meternos en lo que es el concepto del misterio, ¿ya? El espíritu es una esencia que nos embarga, que compartimos todos, ¿ya? Es como cuando se habla un poco que nosotros somos de una dignidad divina, ¿ya? Nosotros somos hijos de la divinidad, y hay una divinidad en nosotros, habla de esta dimensión espiritual. Y está en nosotros cuánto nosotros vamos desarrollándola, a cuánto accedemos a ella, pero el hecho de que nos pone en relación con un otro, por decir, otro aspecto, me permite tomar la distancia para poder juzgarme, ¿ya? Si yo estoy en mi emoción, en la rabia más profunda, no va a surgir lo espiritual. Yo necesito llevarme a mí mismo a una altura, de manera de poder ver una situación, y así lo puedo lograr. No sé si ubican el sujeto-objeto, pero básicamente una cosa condiciona a la otra, pero si estamos todos pegotes, no podemos verdaderamente lograr tomar una posición, una descripción más en la realidad de lo que estoy viviendo. Entonces él dice, dentro de esta dimensión espiritual es que existe la conciencia autorreflexiva. Y esta describe la capacidad de cuestionarse, de conocerse a sí mismo, y permitiendo al hombre la conciencia de la muerte, ¿ya? Esta capacidad de saber que yo sé, la tenemos solo los humanos, ¿ya? La metacognición, que se llama, este darme cuenta de lo que a mí me pasa, poderme poner fuera de mí, es solamente en nosotros los seres humanos, por lo menos así hay registro. Y esto entonces hace posible el arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque yo estaba en una situación, tomo distancia, y después miro y yo digo, oh, no actué bien, ¿ya? El perdón y fundamentalmente el libre albedrío, ¿ya? Al acceder al núcleo más profundo de esta espiritualidad, el hombre tiende a realizar sus capacidades espirituales. Es decir, nosotros hemos sido hechos para que nuestra vida tenga un trasfondo espiritual muy amplio. A veces estamos mucho más en las dimensiones más psíquicas, ¿ya? Pero esas van siendo nuestras elecciones, que por eso partí con lo primero, ¿ya? Pero de esto estamos dotados, ¿no es cierto? Tendemos, y es nuestra elección, irlas ejercitando y fortaleciendo. Y así se posibilita la intuición de estos fenómenos originarios o esencia, que llegamos a la tendencia a los valores y primordialmente el amor. Entendiendo, bueno, después vamos a ver un poco el amor como algo gratuito, ¿no es cierto? El amor como una entrega. No estamos hablando del amor romántico, estamos hablando, justo se me fue que los tipos de amor estos que hablaba el Papa, ya. Entonces, en este contexto, quiero ahora también diferenciar lo que es la espiritualidad de la religión, ¿ya? Entonces, dada la descripción que vimos antes, la espiritualidad sería universal como una capacidad inherente, ¿ya? La espiritualidad tiene una mirada trascendente, ¿ya? Porque está distanciada, ¿no es cierto?, que decía antes, de la vida. Y todas las culturas tienen concepciones y representaciones referidas a una fuerza última sagrada, ¿ya? Los hinduistas tienen la suya, podríamos decir, religión o cultura puede tener las suyas, pero todas son trascendentes, todas van más allá y se incorporan a lo que es el misterio, ¿no es cierto? Porque todo esto es un gran misterio en el cual se buscan estos modelos para poder comprenderlos mejor.
Y entonces esta espiritualidad, este ser que se da cuenta que sabe o no sabe, que entiende o no entiende, que es una competencia solamente humana, es la que nos permite orientar nuestra vida a lo que nos hace sentido, un propósito, y últimamente a lo que son los valores. ¿Cuál es la diferencia con la religiosidad? Lo que dicen los expertos y sociólogos, y en fin, la religiosidad es de naturaleza esencialmente social. ¿Qué pasa? Realmente nosotros generalmente venimos de una familia en que hay una fe. Es en un contexto cultural que yo tengo la fe que yo tengo. ¿No es cierto? Quizás si nosotros hubiéramos nacido en Oriente, quizás nosotros profesáramos otra religión. Después nosotros tenemos la elección de cambiar, de sentir que esa no es nuestra verdadera religión, ¿no es cierto? Que nuestra espiritualidad nos lleva a otro lado. Pero esencialmente ahí nos iríamos a otro núcleo. Y estas en general tienen un carácter directivo, nosotros que somos católicos o cristianos, hay una dirección, hay alguien que está a cargo, existe un cuerpo de valores que está especificado con sus conocimientos, con sus ritos, y da ciertas normas para el vivir, ¿ya? Entonces, aquí está la diferencia, que la religiosidad de naturaleza esencialmente social y después nos agrupa, ¿ya? Hacemos una comunidad, podríamos llamar así, una especie de clan, de grupo que todos caminamos juntos, y la espiritualidad en sí la tenemos todos simplemente por ser humanos, y el ejercicio de nuestra espiritualidad es absolutamente singular, específico y personal, ¿ya? Entonces lo que quería decir un poco con los ejercicios que puso, o sea, los dibujos que puso la Patti en la vez pasada, se fijan, todos tenemos esta opción de espiritualidad. Ahora, si yo profeso una religión, la religión todo depende qué tan adscrita estoy a una religión, qué relevancia tiene para mí, qué trascendencia yo le veo a la religión. Si es poquito, si yo apenas nací en un lugar y cumplo con ciertos ritos, ya, entonces mi religiosidad, la verdad, no acapara toda mi espiritualidad. Ahora, si al contrario, yo me rijo de verdad, o sea, yo estoy adscrita espiritualmente en mi religión, la religión me interpreta y me da los caminos y es un faro en mi vida, y yo me conduzco desde ahí, mi religiosidad y mi espiritualidad se tienden a juntarse, ¿fijan? Esa es un poquitito una discriminación que a veces cuesta encontrar, pero me pareció que estos autores la tratan muy bien. Esto es la espiritualidad, aquí también estoy viendo de Seligman. Ya, entonces, en lo que estábamos ahora, nos vamos un poco a lo que nos pasa a nosotros con nuestra propia vida, pero también qué le está pasando, digamos, a la persona que nosotros vamos a acompañar, ¿ya? Como decía antes, esta persona está en un momento de crisis, ¿no es cierto? Está en una situación incierta, hay muchas cosas que él no puede controlar, o ella. Fue algo que le llegó al paso y generalmente no estaba preparado. Yo creo que pocas veces estamos preparados para tener una enfermedad. Entonces acá, de acuerdo a Alfred Langley, que básicamente la persona desde la cual, con Viktor Frankl, todo esto que yo trabajo es desde la perspectiva de Viktor Frankl, del hombre en búsqueda de sentido, y Langley es su discípulo, ya que expandió la teoría de Viktor Frankl. Entonces, ¿qué dicen? Y es como bien interesante, es comprender que el ser humano siempre vive entre polaridades, ¿ya? De repente nos encantaría estar fantástico, ¿me entiende? Y sentir que todo va bien, que todo es bueno, ¿ya? Pero la vida no es así, y no es así para nadie, ¿ya? Entonces estamos siempre entre dos polos. Uno es la salud y la enfermedad,
Y esto hablemos de la salud, ¿me entiendes? Física, psíquica, de lo que estemos hablando. Hay momentos en que nosotros estamos con mejor salud y hay momentos en que estamos, digámoslo así, enfermos. ¿Ya? Aquí es, transitamos en estos polos, ¿ya? Y si nos vamos a las dimensiones del ser humano, la dimensión física que hablábamos antes, psíquica, es aquella que sale aquí escrita en ánimo, en que sale que yo vivo del agrado, el desagrado, y básicamente aquí podría decir el ánimo o el desánimo cuando estoy triste, o estoy en el desagrado, o estoy en la amenaza, ¿ya? Muchos de las emociones, básicamente los afectos de repente que tenemos, están muy cargados de estos sentimientos que tienen que ver con una fluctuación biológica, ¿ya? Y ellos a veces nos inundan nuestra vivencia del mundo, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema en el que se dice de que el lograr una vida plena requiere trabajo, requiere intencionarla, no ocurre espontáneamente, ¿ya? Entonces, yo debo ver cómo hago para intencionar una buena salud, porque no quiero enfermedad, o cómo yo intenciono el comprender mejor qué me está pasando con mi ánimo para ver si me dejo embargar por la pena o qué hago con ella, ¿ya? Y para eso, el gran atributo de los seres humanos que tenemos es la espiritualidad, porque es la que nos permite poner estas cosas en contexto, esta cosa de como ponernos fuera de nosotros un poco, tomar un distanciamiento y poder acceder a nuestra conciencia para ver qué cosas son necesarias, ¿me entiende?, para hacer que mi vida sea mejor. Y en la medida en que yo voy logrando eso, es que, perdón, me pasé un poquito a la otra, ya. Voy haciendo que mi vida tenga más plenitud, ¿ya? Que yo sienta que mi vida está bien, me gusta, que dejar la vida me cuesta menos, porque siento que he ido realizando lo que es relevante para mí. Yo tengo que ponerme en el caso de que estoy teniendo una enfermedad, ¿qué me puede dar paz para dejar este mundo? Si me va a tocar dejarlo igual, un poco antes, un poco después, ¿ya? Pero en la medida en que yo vaya encontrando paz, yo voy a ir acercándome a la plenitud. Y entonces aquí vienen las definiciones de qué es el dolor y qué es el sufrimiento, ¿ya? Porque aquí es justo donde trabajamos y donde aquí también la espiritualidad es la que nos permite dar estos saltos para aliviar el sufrimiento, ¿ya? El dolor lo representan como una sensación molesta, ¿ya? Básicamente el dolor es físico, el dolor físico me trae una aflicción psíquica después, pero básicamente tengo un problema físico del cual es básicamente la sensorialidad mía, ¿no es cierto?, la que se da cuenta, ¿ya? Mi sistema nervioso es el que me informa del dolor, ¿ya? Ahora, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento, esta definición la encontré muy buena de Eric Cassel, dice, es un estado de desintegración personal. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pensemos en nuestro sufrimiento, ni siquiera pensemos todavía el de una persona que está ya en cuidado paliativo. Cuando yo estoy sufriendo, implica que hay algo que yo no estoy suficientemente integrada o armónica, ¿ya? Hay algo que está ocurriendo que yo interpreto como amenazante, estoy sintiendo que hay dificultades que vencer, ¿ya? Ahora es bien interesante darse cuenta que
el sufrimiento que nosotros tengamos va a tener mucho que ver con mi historia del pasado y mi visión de futuro, ¿ya? Porque si yo le temo a algo que va a ser en el futuro, ¿ya?, que me produce sufrimiento, viene de los recuerdos y memorias del pasado. Por ejemplo, respecto a la muerte, si la muerte de mi mamá fue, o de mi abuelita, en fin, ocurrió muy dulcemente, acompañado, y vimos mucha paz, quizás el hecho de ver mi muerte cercana, yo traigo un mejor registro y una mayor confianza en que esto va a ocurrir de una manera favorable, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante ver que el sufrimiento, en cualquier índole que tengamos, habla de que hay algo en mí que no está integrado, ¿ya? Algo que, no está, que me está tironeando para alguna parte, y que ese sufrimiento tiene relación con un poquitito mi biografía, como yo veo mi historia, con mi contexto, ¿ya? Y como dice, por supuesto, aquí en las creencias. Entonces, si volvemos a ver esto como lo estábamos viendo antes, es a través de irnos haciendo cargo del sufrimiento que nosotros podemos ir logrando la paz, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? En la medida en que yo me voy dando cuenta que no estoy sometida a que amanecí de mejor ánimo o de más mal ánimo, sino que trato de comprender por qué estoy con mal ánimo y trato de ponerme en conciencia de qué me está pasando con esto, es que yo quizá en ese mismo momento mi mal ánimo se va a reducir, ¿ya? Y eso va a ir logrando que se vayan acumulando buenas, voy a irme integrando nuevamente, de mejor modo por lo menos, y voy a ir sintiendo que puedo actuar con más libertad, porque lamentablemente el ánimo, el mal ánimo nos desvitaliza, nos aleja de nosotros y de las otras personas, y no nos conduce verdaderamente a la esencia nuestra, ¿no es cierto?, a vivir en esta paz. Y cuando yo siento paz en general, yo podría describir que es cuando siento que yo estoy eligiendo vivir lo que quiero vivir, ¿ya? Cuando siento en general que tengo el coraje para actuar sobre lo que creo que es bueno. Tengo la vitalidad para hacerlo. Y de alguna manera, cuando actúo en esta coherencia, fluyo. Y cuando estoy viviendo, ¿no es cierto?, conectado con esta dimensión espiritual, es que verdaderamente me surge que estoy llena como de amor. Como que estoy feliz con la vida. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando estoy feliz con la vida, yo lo que quiero es compartir. Lo que quiero es estar con otro. Como que dicen que el que solo puede dar el que tiene, ¿ya? O sea, si yo siento de que me falta de todo, no se me ocurre ir a ayudar a alguien, ¿ya? La idea está en que cuando yo agradezco y siento que mi vida está llena de cosas que yo verdaderamente son las que más valoro, es que surge esta capacidad de la entrega. Y le entrego a la persona que está al lado mío, le entrego en fin, quien sea, a mi marido, a mis hermanos, a mis amigos, a los hijos, a las personas con quienes trabajo. Estoy en una disposición de entrega, ¿ya? Porque sí, porque la vida es grata, la vida es buena cuando estamos desde esa perspectiva, una perspectiva amorosa. Ahora, hay que tener en cuenta que tal como hay momentos en que nos vamos hacia esa capacidad de entrega, hay muchos momentos en los cuales entramos al vacío, ¿ya? Y en el vacío, ¿qué experimentamos? Experimentamos fragilidad, aislamiento,
angustia, básicamente cuando como que no sabemos desde dónde actuar, cómo armarnos nuevamente. Cuando hay vacío es como que nada nos sostiene, ¿ya? Y muchas veces hay un sentimiento de injusticia de por qué otros y nosotros no, ¿ya? Entonces, claro, este es el polo opuesto a la plenitud. Entonces también es bueno ir viendo en nosotros estos aspectos para después también quizás comprenderlo, lo que le puede estar pasando a estas personas que están en estos momentos de aflicción, de verdad, porque se sienten amenazados por la enfermedad, el dolor es muy grande y el sufrimiento por todo lo que conlleva el dejar, ¿no es cierto?, un eventual morir y asumir que va a haber mucho dolor, ¿no es cierto?, en adelante. Pero está en nosotros cómo lo vamos tornando esto en plenitud. ¿Se fijan? Esa es la oportunidad. Entonces, en el sufrimiento se va a incorporar eso. Y aquí entonces donde pongo, esta es le saqué un pantallazo a Patricia Olivares la otra vez cuando hablaba del dolor total. ¿Qué es lo que pasa? El dolor total como concepto ya incluye todas las dimensiones del ser humano. La concepción de dolor, como yo di antes, era solo del aspecto físico y, ¿me entiende?, y algo psíquico con el sistema nervioso. Pero el dolor total involucra todas las dimensiones del ser humano, ¿ya? Entonces, básicamente están las necesidades físicas que están acá en los síntomas físicos, ¿no es cierto?, que hablaba. Después aquí está el deseo y el placer, es básicamente con todo lo psicológico, con todo lo del ánimo, y que básicamente aquí está en el dolor psicológico, y el social es como el psicológico en relación, ¿no es cierto? Porque también yo estoy en depresión, básicamente desde esta concepción suma un poco el dolor social y psicológico porque tiene que ver con la dimensión relacional en mi relación yo conmigo y la relación yo con otros del ser humano. Y entonces, y aquí el dolor espiritual tiene que ver básicamente a veces cuando hemos perdido el sentido, ¿ya? Porque aquí estamos hablando cuando yo voy encontrando sentido, me contacto con el valor, con el amor, siento que yo puedo ir eligiendo en libertad y asumo feliz la responsabilidad de mis elecciones, ¿no es cierto? Porque yo la voy haciendo con sentido. ¿Qué me va pasando cuando yo no he estado habitando mucho mi dimensión espiritual y he vivido más desde esta otra dimensión más psicofísica, de andarlo pasando bien, el momento, el día a día, como se dice, la vida light, que después me empiezan a venir estos dolores espirituales, de miedo, de culpa, de temores, porque han sido espacios que no he evitado antes, ¿ya? En general, si ya yo he estado en contacto con esto y me he ido trabajando, intencionando esto a través de la religión o a través simplemente de una búsqueda espiritual, en general estos temores son menores, ¿ya? En la medida en que la persona se siente más contenta con su vida y que ha sido consecuente con su vida, siente más una tarea ya realizada. Ahora les quería expresar, hablo tanto yo, les quería expresar esto que Viktor Frankl lo declara como por qué él en los campos de concentración hubo tanta gente que murió y personas que de verdad pudieron resistirlo y al contrario, crecieron por sobre la adversidad, o sea, después se juzgan a sí mismos y dicen, soy mucho mejor persona ahora que antes, ¿ya? Frente a una adversidad tan grande. Esto tiene mucho valor porque se fijan que básicamente habla que el crecimiento personal tiene que ver, pero no tiene tanto que ver con los eventos exteriores. Porque alguien podría decir, si la vida me sale fácil, botado. ¿Me entiende? Si la vida me sale difícil, no se puede. No es así. Se puede lograr un crecimiento y un desarrollo y un florecer personal en plenitud
aún en condiciones muy, muy adversas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en la primera pantalla que mostré hablábamos de esto, ¿no es cierto? El ser humano es una persona que está ineludiblemente en relación, estamos siempre en relación. Mi yo con todo lo otro y con Dios. ¿Ya? Entonces, lo que decía Víctor Frankl, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde yo me entrampo con mis dolores? Es cuando empieza la queja, ¿ya? Y empieza, ¿por qué a mí? Y ya, 20.000 cosas podría decir yo del por qué a mí. Podría ser por qué a mí el cáncer, ¿no es cierto? Pero a mí también podría decir por qué a mí me echaron del trabajo, o por qué a mí me vino COVID, o por qué a mí se tuvo, por qué a mí, ¿ya? De muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Cuál es la trampa que pasa aquí? Que esto es una victimización. ¿Por qué? Porque me deja pasivo. ¿Por qué me deja pasivo? Porque yo pregunto y alguien tendrá que responder. ¿Y quién va a responder? ¿Ya? Yo tengo invertido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me quejo y me puedo seguir quejando la vida entera. Y así no voy a poder resolver, y como decía que uno tiene que intencionar, ¿se acuerdan? Para ir mejorando nuestros tres. Aquí yo no podría intencionar, porque estoy esperando que alguien me conteste algo que nadie puede responder por mí. Soy solo yo la persona que puede dar esa respuesta. Entonces lo que se dice, ¿cuál es la mirada que verdaderamente me permite hacerme cargo de lo que me está pasando? Es, ¿qué hago yo con esto que está ocurriendo? La vida me trae esto, Dios me trae esto, como la persona lo comprenda desde su ser íntimo, digamos. Pero ya, tengo esto aquí. ¿Qué de bueno puede salir de esto que me está sucediendo? ¿Qué de bueno puedo yo hacer? ¿Qué está en mi mano para hacerle frente a lo que está ocurriendo? ¿Ya? Y eso, ¿qué es lo que nos pasa con esto? Es que yo recibo lo que me manda la vida y yo ahí entonces respondo haciendo algo. ¿Qué hago yo con esto? Bueno, yo voy a hacer esto, esto y el otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pasa? Al ver qué de bueno puedo hacer, me estoy poniendo en contacto con lo que yo creo que le da sentido a mi vida, a lo que le da valor a mi vida. Entonces, ¿qué me pasa con esto? Que yo me energizo, porque como mostraba antes, ¿no es cierto? Cuando yo voy encontrando la coherencia en mí, voy sintiendo como el amor, voy sintiendo la energía, todo va ordenándose interiormente para salir de mí, ¿ya? Y eso es lo propio del ser humano, tiene esta mirada trascendente que le da a lo espiritual. Entonces es salir de mí a un contexto de más valor en el mundo. Y el mundo es mi familia, mi barrio, mi comunidad, el hospital, la universidad, en fin, el país. ¿Qué hago yo para que mi estar en este mundo haga del mundo un poco mejor? Con las condiciones que nos toquen. ¿Ya? Entonces, lo que es muy importante acá es irse dando cuenta que en cada evento que nos ocurre, ver qué nos pasa a nosotros, y a veces también nos vamos a dar cuenta qué le está pasando a las personas que acompañamos. Porque si están dando vuelta a este por qué a mí, ¿ya? Este reclamo, este pataleo, hay un tiempo de pataleo, es parte de una fase del duelo, ¿no? Pero no me puedo quedar pegado en eso. ¿Ya? Básicamente, después de asumir un poco la pena y la pérdida por algo que puede ser real y que corresponde vivirlo así, viene el momento de decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué gano más esperando este tiempo? Entonces, el descubrimiento del propio sentido de vida, ¿no es cierto?, de lo que estábamos viendo nosotros
es lo que busca, ¿no es cierto?, un acompañamiento espiritual, va en búsqueda de sentido de vida, tiene que ver con esta conexión que nos hace a qué es valioso para mí, qué es valioso para mi familia, qué es valioso para el mundo, qué es valioso para todos, ¿ya? Y esos son los valores que yo incorporo como primordiales en mi vida. Otra persona puede tener otros, pero yo a mi vida le pongo los valores que considero relevantes, primordiales. Entonces aquí también aprovecho de hacer esta definición un poco de Frankl, también, que yo encuentro que es de las definiciones más bonitas de valores. Entonces él dice, se encuentra sentido existencial personal cuando diariamente se va orientando la vida de acuerdo a lo que es bueno y valioso universal. Lo que quiere decir es que también esta cosa del valor tiene que ser un valor compartido, ¿ya? Porque yo puedo encontrar que es fantástico dejarme todo para mí, ¿entiendes? Ser muy egoísta. Para mí es bueno y es valioso, pero yo tengo que ver que sea valioso para un otro también, ¿ya? Entonces, por eso ellos hablan que los valores existen en sí, son materiales, y porque básicamente tengo que ver que sea preciado para todos, si no caigo en el egoísmo, ¿ya? Y ahí básicamente bajo al nivel psíquico, nuevamente, en que, ¿no es cierto?, hay déficit o exceso, pero no hay plenitud. O tengo mucho de algo o tengo poco, entonces siempre ando en un equilibrio totalmente inestable. ¿Y cuáles son los valores que habla Frankl, que son súper interesantes para ver nosotros en nuestra vida y en nuestro trabajo? Los valores vivenciales son él. Y los valores vivenciales ocurren en la vivencia. Y la vivencia, como decíamos, que es lo propio humano, es estar en relación. Entonces, es experimentar a través de la afectividad el valor de ser y estar con otra persona, o con algo artístico, o la naturaleza, o la intimidad con Dios. Y en este aspecto, Scheller dice, y Frankl dice lo mismo también después, que el amor es el más alto de los valores. Bueno, y eso nos viene, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Todo coincide, ¿no es cierto?, en nuestra espiritualidad. El valor vivencial tiene que ver con ser la capacidad que la tiene una persona con una enfermedad o no, pero que puede ver el sol, una puesta de sol, cómo está floreciendo un árbol, la primavera, el detenerse en aquello que lo conmueve, que puede ser estar con una persona, ¿no es cierto?, con la naturaleza, o en la intimidad profunda con Dios, para quienes tienen fe, ¿ya? Otros valores son los valores creativos, y es que uno encuentra el sentido haciendo cosas. Entonces se fija, dicen, ¿qué puedo hacer yo de bueno? Bueno, ¿qué hago yo? Creo cosas. Entonces todos llevamos a cabo actos de creación, proyectos, es el hacer, ¿ya? Entonces esto lleva al concepto de plasmar en este mundo aquello que considero bueno y valioso. Y aquí está el trabajo, ¿ya? Aquí está el hacer cosas. Lo otro yo experimento, son vivenciales porque me pasan, ¿me entiende? Aquí es una tarea por construir. Y los últimos, y que son considerados de alguna manera los más difíciles de lograr, son los valores de actitud. Y los valores de actitud tienen que ver con el tema de elegir de qué modo yo vivo, ¿ya? Cómo voy desarrollando, qué actitud decido tener frente a la vida. Yo a veces puedo una vez hacer algo de una manera, 2 veces, pero ya cuando decido cambiar, por ejemplo, actos que yo a veces son egoístas, y los voy cambiando, al final tengo una actitud. Cuando ya se dice tú eres una persona generosa, entre comillas, es que yo tengo una actitud que en general frente a distintas situaciones, una persona es generosa. Entonces, estos son los valores de actitud. Ahora existe un tema de actitud extremo, y es el que tiene que ver con lo que estamos hablando de paliativo, que él dice que al final, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, terminal, o está la muerte, o lo que venga,
hay situaciones en que solo podemos elegir nuestra actitud frente a lo que viene. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasó en los campos de concentración también, ¿ya? Y era que, por ejemplo, los valores de actitud de Frankl que él mencionaba cuando estaba en el campo de concentración, era que él después, dándose cuenta de esta teoría que él había hecho, decía que mientras uno tiene un para qué y un para quién vivir, se acepta cualquier por qué o cualquier modo, qué cosa que esté ocurriendo. Y en eso, para él, una cosa súper importante que tenía como de valor creativo a futuro era poder contar lo que pasó y decir cómo uno, o sea, se encontró tanto espiritualmente que vio cómo uno podía trascender y crecer en una situación tan desgarradora, ¿ya? Entonces, esa es la actitud que nos queda a todos en los momentos verdaderamente complejos de la vida, cuando no depende de nosotros el cambio de situación. Siempre vamos a poder elegir cómo vivirlo. Se nos olvida, pero esa siempre lo podemos elegir si es que estamos abiertos a elegirlo. Ya. Entonces, ahora vendría el taller, fue como medio largo. ¿Bernardita? Acá estamos. ¿Hacemos los grupos? Sí. ¿Vas a indicar cuál es la tarea o el trabajo a realizar en grupo? Ese, ¿ya? Tú vas a hacer los grupos, pero yo lo que le quería preguntar, porque creo que dentro de los aspectos para trabajar en lo nuestro, de las cosas más importantes es el giro existencial, ¿ya? Porque verdaderamente, como por decirlo metodológicamente, nos puede ayudar mucho en nuestra vida y en el acompañamiento. Entonces yo quería que mientras la Bernardita esté hablando, digamos, organizando los grupos chicos, quiero que piensen ustedes, en mi propia vida, recuerdo de una problemática en que reconozco la presencia de este giro existencial en mí. Ahora, eso es para ustedes, ¿eh? No, porque nos vamos a juntar con personas que nos estamos recién conociendo, entonces no es la idea inicial que se comparte, quizás daría para más tiempo, pero sí creo que es súper importante uno recordarse cuando uno estaba entrampada en esta queja ya reiterativa, y de repente algo pasó y cómo fue que lo hice y se dio a esto y hubo un cambio. Y por otro lado, casi todos acompañamos personas en nuestra vida, sean, ¿no es cierto?, en paliativos o en hospitales o en nuestra vida cotidiana, y tratar de recordar, y esta sí que como para compartir una experiencia de esta de giro existencial en una persona que nosotros hemos acompañado, y esa compartirla un poco, ¿ya? Ya, esta parte es como cortita, y que yo creo que es como... Pero tiene harto que ver con lo que nosotros estamos haciendo en el acompañar, ¿no es cierto? Y aquí hay una definición de ayuda que a mí también me parece que es de las definiciones de ayuda que más me gustan, y que dice: ayuda es actuar para hacer posible a través mío algo que por el momento el otro no puede solo, ¿ya? La idea de esta cosa de lo que es ayuda es bien relevante. Este tema de la ayuda y de la escucha empática, por ejemplo, están muy relacionadas en términos también que tiene que ver, digamos, desde el acompañamiento. Ahora, una ayuda per se, sea en acompañamiento o no, tiene que ser desde una dimensión como simétrica, como que nosotros, las dos personas, el que ayuda y el ayudado, tenemos como una misma dignidad, solo que en el momento en que yo estoy ayudando, puedo apoyar a otra persona en algo que esa persona en ese momento no puede. No significa que después no vaya a poder, no, ¿me entienden? Simplemente
hay como una simetría en la dignidad y simplemente en el poder. Yo en este momento puedo apoyarte en algo a ti, ¿ya? Entonces eso es como bien importante de concepción, porque si yo me pongo en un lugar superior, creo que porque yo, no sé, estoy en un lugar superior, me estoy dirigiendo a alguien que está más abajo, la verdad es que una verdadera ayuda no se puede dar, ¿ya? Porque eso verdaderamente minimiza a la persona que yo quiero ayudar, entonces lo dejo peor de lo que partimos, ¿ya? Entonces hay un tema bien importante en esto que tiene que ver con el comprender de que somos hermanos, ¿ya? Somos hermanos en Jesús y en realidad frente a cualquier persona en una dificultad existe esta simetría. Entonces, dar ayuda permitiría entregar, aportar algo a otro, ¿ya? Y aquí hay unas maneras en que él las habla que me parece muy bonitas. La primera, cuando yo puedo ayudar con apoyo, hay una posibilidad, le puedo aportar al otro una vivencia de poder, ¿ya? Porque se puede sostener un poquitito. En ese momento siente que existe el espacio, una protección para poder estar, para poder contarnos de su vida, para... él básicamente tiene... hay como un aprecio que se siente de que esta persona está ahí para mí, ¿ya? Me está dando un lugar para ser. La otra cosa que uno aporta al otro es relación, ¿ya? Al llegar allá, básicamente entramos en un concepto de dar afecto, ¿ya? A mí me importa lo que te pasa a ti, a mí me afecta lo que te pasa a ti, por eso yo voy hacia ti. Por eso yo te llamo, por eso yo te escucho, por eso te doy compañía. Y como decíamos que el amor es el valor más preciado, ¿no es cierto?, de todos los valores vivenciales, da una sensibilidad hacia lo valioso, ¿ya? O sea, ambas personas, la persona puede haber estado en un momento de dolor, puede estar, como hablábamos antes del giro existencial, puede estar ¿por qué a mí? Y todo, pero esa cosa de que alguien vaya y le dé ese lugar y lo escucha, se fija, hay algo del amor de Dios que nosotros, como decía una de las narices, son las manos ahí del amor de Dios de alguna manera. La persona se siente parte de una comunidad que acoge. Por otro lado, yo le aporto al otro respeto. Al mostrar este cuidado por su dignidad, ¿ya? Ese cuidado por su persona, ese respeto como hijo de Dios, hermano y persona que me importa, verdaderamente le puede aportar autoestima a esa persona. Es decir, es increíble que esta otra persona igual elige estar acá en vez de estar en otra parte, porque las personas en dolor como estoy yo y estas otras personas al lado los llaman, ¿me entiendes? Sienten una vocación por esto. Entonces se siembra este espíritu de comunidad. Y por otro lado, al ganar autoestima y darle lugar a la persona, también esta persona desarrolla autonomía. Porque también si uno le empieza a escuchar con esta escucha empática y tú después decir, mira, en realidad yo le voy a preguntar bien al doctor, porque a mí nadie me ha explicado y esta cosa, ¿sabe que yo creo que debiera preguntar? Entonces la persona adquiere como ese coraje, ¿ya? Porque siente que en realidad le corresponde, ¿ya? Cuando alguien está muy minimizado frente a una enfermedad o frente a un trato que no ha sido el mejor, digamos, se chata. En cambio, que al ser tratado amorosamente, la persona como que florece y es capaz de poderse relacionar hasta con el mismo doctor desde una simetría de persona también. Como decir, oye, pero por favor, ya tendré 2 minutos, pero yo necesito saber.
¿ya? Y la tercera, que es la más importante en términos que tienen que ver como la apertura y trascendencia que uno lleva de su mirada más espiritual, ¿no es cierto? Nosotros al estar relacionarnos con otro, verdaderamente intencionando nuestra dimensión espiritual, como decían ahí, de intuición, de conexión, buscar un verdadero encuentro con el otro, se crea este entre que ocurre en los encuentros, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se libera un poco la pesadumbre, surge solo, como decía yo, podría ser un poco ese propósito, como podría ser, ¿sabes qué? Le voy a preguntar bien al doctor, o voy a hablar de esto que le estaba hablando usted con mi hija, porque quizá lo podemos arreglar de otra manera, y básicamente esto orienta a actuar con sentido, ¿ya? Entonces estas son maneras de ver que nuestra ayuda, efectuándola de este modo, y con ese respeto de saber de que yo estoy simplemente, ¿me entiende? No estoy sobreprotegiendo, no estoy minimizando los recursos del otro, al contrario, yo estoy tratando de estar presente y quizás en lo posible desde mi escucha y desde mi trato, potenciarle sus recursos, ¿ya? Para hacerlo más autónomo, más autovalente, Entonces, y básicamente lo que es bien, bien interesante es que cuando damos ayuda, nos debería entregar a nosotros mismos valor personal, sentido y alegría. Y si no estamos sintiendo eso, debiéramos revisarnos un poco, ¿ya? Porque si sentimos agobio, si sentimos, no estamos actuando de nuestra dimensión más espiritual, ¿ya? Quizás podemos estar actuando desde un deber ser, podríamos estar actuando desde un voluntarismo, yo quiero ser una persona que ayuda, así que yo voy, pero quizás si voy desde esa perspectiva, tampoco voy a poder dar ese apoyo, esa fraternidad, ese aprecio, y puede ser por sobrecarga, puede ser, hay miles de motivos, pero si la verdad es que al dar ayuda no me quedo con ese sentimiento, esa vivencia profunda de que fue valioso, aunque esté un poquito cansada, por supuesto, es para cuestionárselo. Ahora, ¿qué conductas no corresponden al acto de ayuda? ¿Ya? Es crear presión de expectativa o rendimiento. Se fijan que estaba contra el apoyo, porque si yo estoy con la otra persona y la otra persona siente entonces de que va a tener que responder a mi expectativa, de que, ya, pero si yo, por ejemplo, llegara y le dijera, pero es que usted le tiene que preguntar al doctor y le tiene que decir y no sé cuánto, entonces la otra persona va a quedar, wow, y después no me atrevo a hablar con el doctor, entonces después, ay, va a venir la próxima semana y no hice lo que me dijo, ya, se fijan que ahí no ayudamos mucho, ¿ya? Entonces ser cuidadoso en eso, de dar confianza, espacio, pero no llenar de tareas ni meterse donde en realidad no hemos sido llamados. Lo otro también que hay que tener cuidado, que cuando uno quiere ayudar, no apurar. Porque para que la persona verdaderamente se sienta en relación, el afecto, se sienta visto y apreciado, si lo está apurando uno solo tenemos que pensar qué nos pasa a nosotros cuando nosotros nos apuran. Básicamente no nos están dando el tiempo, el espacio para que sea lo que pueda hacer. Pasa a ser un trámite, ¿me entiendes? Cuando nos apuran es un trámite. Y también, ¿me entiendes? No está esta dimensión espiritual. Lo otro es el juzgar. ¿Ya? Cuando incorporamos el juicio y lo ponemos ahí, no permitimos la autonomía. Básicamente quizás la persona siente su dignidad un poco menoscabada, porque se supone que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas y no esta persona. Y también ahí termina faltando el respeto, ¿ya? Porque nosotros no vamos allá ni nadie nos está pidiendo que juzguemos.
Y lo otro es también cuando entre el juzgar y el decidir por otro, decirle al otro lo que tiene que hacer, un poco el que yo decía esto, decir, pero usted tiene que decirle al doctor, de una manera tan así, básicamente le quito la sensación de libertad, de decidir, ¿ya? Lo que nos permite a nosotros ser personas realizadas y básicamente persona libre que elige con responsabilidad, es lo que nosotros hacemos desde nuestro fuero interno, no lo que un otro nos dice que hagamos. Entonces, si nosotros empezamos a decidir por esa persona, lo estamos infantilizando y no respetando. ¿Ya? Así que estas son, quizás hay muchas más, pero a mí me parece que desde esta perspectiva, estas 4 son bastante específicas. Entonces, ahora terminando, la pregunta tarea un poco tiene que ver con esto que estuvimos viendo de cuándo estamos posicionados en nuestra dimensión más espiritual para vivir la vida y cuándo lo estamos haciendo desde el apuro, desde la rutina, desde ¿cómo se llama? El checklist que se le llama. ¿Qué tanto lo estamos haciendo por el deseo de ser vista como persona buena o por ego? O, en fin, esos aspectos que tienen más que ver en la dimensión del mundo psíquico o en base a ciertas normas o creencias, que no es que estén mal, ¿me entiendes? Pero ¿qué tan estamos aludiendo a nuestra dimensión espiritual que nos conecta con nuestra misión divina, digamos, ¿ya? Que va en estos valores y básicamente en la entrega, ¿ya? O sea, cuando estamos viviendo desde la espiritualidad, estamos conectados con el amor y en la entrega. Y cuando uno entrega, como que uno no da con elástico, no doy para que otro me dé después de vuelta, no doy para tener reconocimiento, doy porque doy porque quiero dar, porque cuando doy se duplica. Ahora, no siempre estamos en eso, por eso es que pongo la pregunta. Irnos cuestionando en nuestra tarea de acompañante, ¿qué nos está motivando en un momento y qué nos motiva en otro? Y contestarnos en honradez. ¿Ya? Entonces, básicamente, la pregunta sería hacia la vida nuestra personal y quizás, como digo yo, familiarmente, ¿desde qué espacio interior estoy acompañando a otros? ¿Ya? A las personas distintas de mi familia, el concepto de ayuda que salía, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy aplicando? Si se rige por esas características, o básicamente, ¿no es cierto?, juzgo, me entrometo, apuro, en fin. ¿Ya? Y la otra pregunta es tratar de compartir en esto que nos vamos a juntar después en la semana, que tenemos que ver un buen momento para hacer un Zoom, ¿qué valores son los que guían mi acción de voluntariado? Quizás a veces los tengo un poquitito más lejanos, pero pues cuestionarnos y tratar quizás de depurar entre el grupito chico en que estemos qué valores compartimos y quizás otros nos muestran otros valores que ven en esta acción por la cual nosotros vemos una vocación de voluntariado. Y bueno, esta sería la presentación. Espero que les haya gustado, que los haya hecho reflexionar, que sea una ayuda para el trabajo y que haya mejorado un poco la comprensión de ciertos conceptos y bueno, el haber estado este momento juntos. Yo me siento muy contenta de haber compartido esto con ustedes. Así es que eso. Un abrazo grande. Dejo entonces a la Bernardita a cargo. Gracias, Alicia, por tu presentación. Gracias a todos los asistentes. Espero que les haya servido. Y el padre Basil, que lo tenemos por ahí. Bien, también me uno a las felicitaciones, la gratitud a Alicia por el tiempo que ha dedicado a preparar esta presentación, también la exposición que ha hecho, muy buena.
Y bueno, vamos a cerrar esta sesión o este encuentro encomendándonos a nuestra Madre María, ¿no? Ahí vamos a encomendarles, perdón, todos también nuestros hermanos que sufren. Nosotros los camilianos la veneramos con la advocación de Nuestra Señora de la Salud, ¿no es cierto? Si sabemos que Cristo es fuente de toda salud, nuestra Madre como Madre Cristo también es Madre de la Salud. A ella vamos a encomendar a todos nuestros hermanos enfermos, todos los que sufren, los que acompañamos, los que conocemos. Oh Madre de Misericordia, Virgen de la Salud, que velando a los pies de la cruz de tu Hijo Jesús has manifestado tu solidaridad con la humanidad doliente, escucha la voz y las oraciones de todos tus hijos enfermos, que recurren a ti con la certidumbre de encontrar una madre que les acoge, sana y conforta. Atiende, Madre del Salvador y Madre nuestra, las invocaciones que te dirigimos. Socórrenos en nuestras enfermedades, transforma nuestras lágrimas en oración y nuestros sufrimientos en momentos de crecimiento. Convierte nuestra soledad en contemplación y nuestra espera en esperanza. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muy bien. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Nos vemos todos.